Bienvenido a una lección sobre superficies parametrizadas. Ya hemos visto cómo parametrizar una curva plana o una curva espacial utilizando el parámetro t, como vemos aquí para una curva plana, y aquí para una curva espacial. Pero para parametrizar una superficie, necesitaremos dos parámetros y tres variables independientes. Entonces nuestros parámetros serán u y v, y las variables dependientes serán x y z, entonces x y z dependen de u y v. Y nuestros dos parámetros u y v definen una región R en el plano U, donde el vector R de U barrerá la superficie. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo parametrizar una superficie. Aquí tenemos el plano. 2x menos 3 y más z es igual a 6. Entonces, si dejamos que x sea igual a u e igual a v, podemos resolver esta ecuación para z, y luego reemplazar x ahí con u y v. Sigamos adelante y hagámoslo. Entonces tenemos z sería igual a 6 menos 2x más 3 y que en términos de u y v sería 6 menos 2u más 3v. Así que ahora podemos escribir la superficie como una función de valor vectorial en términos de u y v, donde el componente x sería u, el componente y sería v, y el componente z en términos de u y v sería 6 menos 2u más 3v. Ese fue bastante sencillo. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más. Para nuestro segundo ejemplo tenemos x al cuadrado más la cantidad, y menos 2 al cuadrado es igual a 4. Podemos ver en el gráfico que es un cilindro, así que para parametrizar esta superficie, vamos a aprovechar una identidad trigonométrica. Recuerde que θ al cuadrado coseno más θ al cuadrado sinusoidal es igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer esta ecuación igual a 1, así que dividiremos todo por 4, lo que nos dará x al cuadrado sobre 4 más la cantidad y menos 2 al cuadrado más de 4 es igual a 1. Entonces, si dejas que x sea igual a 2 coseno u, de nuevo queremos usar u y v. Y luego y menos 2 igual a 2 seno u. 2 sin u. Satisfaría la ecuación dada. Avancemos y resolvamos esta ecuación para y, entonces tenemos si es igual a 2 seno u más 2. Y observe que no hay v en esta ecuación porque esta superficie no está limitada verticalmente, por lo que podemos dejar que z sea igual a v, y ahora hemos parametrizado esta superficie. La función de valor vectorial sería igual a 2 coseno u. 2 seno u más 2, y v. And v. Echemos un vistazo a un tipo más. Aquí tenemos una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 9. Entonces usamos coordenadas asperjadas para parametrizar esta superficie. Como nuestro radio es igual a 3, sabemos que ρ es igual a 3, por lo que podemos ir directamente a la parametrización. Solo te dejaremos igual phi. Y v es igual a θ. Entonces tendremos 3 seno u coseno v. Tres seno tu seno v. Sin v. Y el componente z sería 3 coseno u. Ahora eche un vistazo a un par de problemas en los que se nos da la parametrización y queremos determinar la ecuación rectangular. Entonces, aquí sabemos que x sería igual a usted, y sería igual a v. Y z tendría que ser igual a la raíz cuadrada de u cuadrado más v cuadrado. Entonces, nuevamente, este primero aquí es bastante sencillo. Solo podemos realizar una sustitución porque sabemos que u es igual a x. Entonces tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado, y v es igual a y, entonces v cuadrado sería y cuadrado, y ahora tenemos la ecuación en forma rectangular. Echemos un vistazo a otro que está un poco más involucrado. Entonces, a partir de esta parametrización, sabemos que x es igual a 3 u seno v.
y sería igual a 3 u coseno v, y z sería igual a u cuadrado. Así que aquí vamos a usar otra identidad trigonométrica. Si resolvemos estos dos primeros para seno v y coseno v, entonces podemos usar la identidad que coseno al cuadrado v más seno cuadrado v debe ser igual a 1. Resolviendo esta ecuación para seno v, tendríamos x sobre 3u igual seno v, y aquí tendríamos coseno v es igual a y sobre 3u. Y dejaremos esta ecuación como z es igual a u cuadrado. De nuevo, como sabemos que seno cuadrado v más coseno cuadrado v es igual a 1, también debe ser cierto que x sobre 3u cuadrado más y sobre 3u cuadrado debe ser igual a 1. Bueno, esto nos dará x cuadrado sobre 9u cuadrado más y cuadrado sobre 9u cuadrado es igual a 1. Ahora sigamos adelante y multipliquemos todo por 9u cuadrado. Entonces eso nos da x cuadrado más y cuadrado es igual a 9u cuadrado, pero adivina que, u cuadrado es igual a z. Entonces sabemos que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a z, y tenemos nuestra ecuación rectangular con una parametrización dada. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.